yo quiero dirigirle a soñar sueños que no son riesgosos. Sueños que no son riesgosos. Y ahorita le voy a explicar a qué me refiero con sueños que no son riesgosos. Primeramente, sin duda usted ha escuchado frases como esta: se vale soñar, sueña en grande. Persigue tus sueños, alcanza tus sueños, haz realidad tus sueños. No dejes de soñar, aférrate a tus sueños, ve por tus sueños, logra tus sueños. Y la pregunta que yo quiero hacer hoy y que de alguna manera nos presentemos el día de hoy, nos cuestionemos es: bíblicamente, ¿se vale soñar o no se vale soñar? ¿Qué dice la Biblia acerca de los sueños? Y si se vale soñar, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo deben ser los sueños? ¿Grandes, pequeños? ¿De qué manera deben ser los sueños? ¿Será bueno trabajar y hacer todo para alcanzar los sueños, o todo lo que está a nuestro alcance, o todo lo que nos toca, o todo lo que nos es posible para hacer realidad los sueños? ¿O le dejamos a que Dios, Él haga lo que Él quiera hacer con nosotros sin meter las manos, y que Él haga su perfecta voluntad en nuestra vida? ¿Qué de eso? Pero antes de dar respuesta a estas preguntas, yo quiero definir lo que es un sueño. Y un sueño es un deseo, es un proyecto, un propósito, una aspiración, algo que se anhela o se persigue, aun y a pesar de ser muy improbable que se realice, y en el que se piensa con placer, con alegría, que dices: cuando yo logre ese sueño será lo máximo, me voy a alegrar, me voy a gozar. Entonces eso es un sueño. Vuelvo a repetirlo: un deseo, un proyecto, propósito, aspiración, algo que se anhela, un anhelo que se persigue, aun y a pesar de que sea difícil o improbable que se realice. Pero cuando pensamos en él, pensamos con entusiasmo, pensamos con alegría o con placer. Pues yo quiero decirte en este momento que Dios quiere ponerte a soñar. Dios quiere que sueñes. Bíblicamente sí se vale soñar. ¿Y sabes por qué me atrevo a decir que bíblicamente sí se vale soñar? Porque cada promesa de Dios escrita en su palabra lleva el propósito de ponernos a soñar para alcanzarla. Cuando el Señor promete, cuando el Señor ofrece algo, lo habla en su palabra, tiene el propósito de motivarte, de poner en ti fe, de engendrar en ti fe, entusiasmo y un anhelo y un deseo por alcanzar esa promesa. Una persona que realmente crea las promesas de Dios, escúchelo bien, inevitablemente se volverá un soñador. Una persona que le cree a Dios y a lo que Él promete, inevitablemente va a soñar con lo que Dios le ha prometido. Y se lo quiero demostrar con la Biblia. Dígame si algo como esto no le pone a soñar. Es una promesa que el Señor le hace al pueblo de Israel, que al final de cuentas podemos aprender de ella nosotros también. Y de alguna manera Dios quiere cumplirla en nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 11, versículos 8 al 12, el Señor le dice a su pueblo: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que, y empieza a decirle todos los beneficios, seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. La tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Dígame usted, si usted cree eso, ¿no se pondrá a soñar con esa tierra? ¿No anhelará esa tierra? ¿No entrará en usted un deseo de alcanzarlo porque el mismo Dios lo ha prometido?
Dios nos pone a soñar cada vez que nos promete algo. Así es de que sí se vale soñar. En Génesis capítulo 15, versículo 5, el Señor le dice a Abraham, mira las estrellas, míralas, las puedes contar. Bueno, así será tu descendencia. Lo puso a soñar cuando no tenía un hijo. Y yo creo que Abraham se empezó a ver con una descendencia como las estrellas del cielo. En Génesis 22, 17 el Señor lo amplía más y le dice, Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y le añade, y como la arena que está a la orilla del mar. Es inevitable que alguien que recibe una promesa como esa y la cree, se quede pasivo. Empezó a soñar que habría de ver lo que Dios le estaba prometiendo. ¿Sabes, amado? Los sueños pueden ser la consecuencia o resultado de nuestra buena relación con Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, te volverás un soñador de los sueños de Dios. Los sueños también son un resultado y una consecuencia de la libertad que Dios nos ha dado. El Salmo 126, versículo 1 dice que seremos como los que sueñan cuando Dios nos liberta, cuando Jehová hace volver la cautividad de Sión. Una vez que Jesús te hace verdaderamente libre, te hará soñar. Es más, me atrevo a decir que la falta de capacidad para soñar podría ser una señal de atadura en tu vida. Si no puedes soñar es que estás atado. Porque aquí dice que la gente libre sueña. El que es libre de la cautividad será como los que sueñan. Los esclavos no sueñan, los miedosos no sueñan, los conformistas no sueñan. Pero cuando tú eres libre de cualquier atadura, tú vas a soñar. Pero también los sueños son el resultado de nuestra fe, como lo dije al principio, en las promesas de Dios. Si tú eres un creyente en las promesas de Dios, inevitablemente tienes que soñar. Y si no está sucediendo, posiblemente tu relación con Dios no esté bien, posiblemente estés atado o posiblemente has perdido la fe. Pero también los sueños también son resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En pocas palabras, el Espíritu Santo nos da la capacidad de soñar. Eso lo dice Joel en el capítulo 2, versículo 28. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Y mire qué interesante, no es porque los jóvenes o los más jóvenes que los ancianos no sueñan, sino porque ya para un anciano es difícil soñar porque le queda corto tiempo. Pero dice que aún los que les queda corto tiempo tendrán tiempo para soñar. Eso no quiere decir que los jóvenes no sueñen o los adultos no soñemos. Pero el Señor lo pone de esta manera, hasta los ancianos van a soñar. Cuando para un anciano dice, pues ya el tiempo que me queda de vida, ¿para qué planeo? ¿Para qué hago proyectos? Dice, pues hasta ellos los van a hacer, porque el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacerlo. Dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Así que, si tienes una buena relación con Dios, si eres libre, si tienes las promesas de Dios vigentes en tu vida y las crees, y además tienes una buena relación con el Espíritu Santo, claro que se vale soñar. Bíblicamente se vale soñar. Así de que sueña en grande. Sueña los sueños de Dios. No dejes que las circunstancias acaben con tus sueños y encamina tu vida a la realización de los sueños que Dios ha puesto en ti. ¿Sabes qué? Una cosa, y es que nuestro mayor problema no es soñar. Nuestro mayor problema podría estar en qué es lo que soñamos y cuáles son las consecuencias que estos sueños pueden traer. Así es de que Dios no prohíbe soñar, pero sí nos quiere dirigir a cómo soñar. Y nos quiere enseñar cuáles son las consecuencias de no soñar bien y las bendiciones de soñar correctamente. Porque nuestro problema mayor no es que no debamos de soñar. Aquí dice claramente la palabra de Dios que podemos soñar. Nuestro mayor problema sería que lo que soñamos no es correcto y que por lo tanto las consecuencias de esos sueños no nos van a bendecir. Así es de que el día de hoy yo quiero hablarte de sueños cuyo cumplimiento
lleva riesgo y de sueños cuyo cumplimiento no es riesgoso. Y más bien me voy a enfocar en la segunda. Sueños que no son riesgosos. Sueños que su cumplimiento no tienes por qué preocuparte, porque va a ser para tu bien. Porque vuelvo a repetirte, hay sueños que son riesgosos y hay sueños que no lo son. Y nosotros debemos no correr riesgos y soñar con aquello que no es riesgoso. Y cuando me refiero a sueños que son riesgosos, me refiero a esos sueños cuyo cumplimiento, lejos de beneficiarnos, nos podría perjudicar, cuyo cumplimiento nos alejaría de Dios o hasta enfriaría nuestra relación con Él. Hay gente que ha logrado sus sueños a causa de alejarse de Dios. Hay gente que ha logrado sueños que hoy quisiera no haberlos logrado porque lejos de beneficiarle le han perjudicado. Cuando hablo de sueños riesgosos, son aquellos que su cumplimiento impediría que hagas cosas mayores que Dios tenía preparado para ti. Sí, lograste un sueño, pero Dios tenía algo mejor. Y no te conformes con lo menos cuando Dios tiene lo mejor. Aquellos sueños que no son lo que Dios quiere para nosotros, aquellos sueños cuyo cumplimiento nos lleva al orgullo, a perder el piso, a la rebeldía y a la arrogancia. Sí, lo lograste, pero cuando ya estás con esos sueños, te volviste orgulloso, arrogante, independiente de Dios. Sí, esos sueños que de pronto nos podrían hacer sentir autosuficientes y pensar que podemos de nuestra propia fuerza y sin la ayuda de Dios, cuando Él dijo que separado de Él nada podemos hacer. Pero hay sueños que cuando se logran y son riesgosos, provocan este tipo de cosas y ya no buscarías a Dios como sueles hacerlo. Los sueños riesgosos son aquellos cuyo cumplimiento nos haría bien a nosotros, pero a costa de perjudicar a otros. Y Dios no quiere que tú cumplas tus sueños perjudicando a los demás. Aquellos que no son la bendición de la que dice la Biblia, que enriquece y que no añade tristeza con ella. Esos sueños que traen tristeza cuando se cumplen y no te enriquecen, no son bendición de Dios. Pero la pregunta entonces obligada es ¿cómo hacer para soñar sueños no riesgosos? O sueños sin riesgo. Y yo quiero hablarte de varias cositas que te van a ayudar para soñar sueños que no son riesgosos. Número 1, los sueños que no son riesgosos o soñar sueños que no son riesgosos tiene que ver con su origen. ¿Dónde se originan tus sueños? Y hay 3 fuentes donde pueden originarse los sueños que tú tienes hoy. Número 1, el alma. Uno de los orígenes de los deseos y lo de los anhelos, dice la Biblia, que es el corazón. Ahí en el Salmo 20, versículo 4 dice, Dios te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. La palabra para corazón aquí es lebab en el hebreo. Y cuando lebab define corazón, significa que es el asiento de las emociones, la voluntad, la mente, el intelecto, y todo esto tiene que ver con el alma. Lebab se refiere al alma. Vuelvo a repetirte, a las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente. El problema con los sueños que nacen en el corazón es que dice la Biblia que pueden ser engañosos. ¿Por qué? Bueno, Jeremías 17, versículo 9 lo dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Entonces, si el corazón me engaña, mis sueños serán perversos. Mis sueños pueden ser un engaño. La palabra para corazón aquí es lev, que significa, que se deriva de lebab. Y lev es el resultado de sentimientos, voluntad e intelecto. Soñar sueños no riesgosos tiene que ver con su origen. Y uno de ellos es el alma. Y soñar los sueños del alma llevan cierto riesgo. Hoy algunos cumplieron un sueño que se basó en emociones y sentimientos y quisieran que no hubiese sucedido. Algunos lograron la chica de sus sentimientos y de su amor y hoy quieren regresarla porque su sueño se originó en el alma, en la mente, en las emociones. Algunos lograron la empresa de sus sueños y hoy sufren conteniendo esa empresa porque le ha traído un montón de problemas que no tenía antes.
Hay que pagar cada quincena, hay que pagar cada semana. Es que los clientes no pagan, es que me robaron en la empresa y lo que resulta que soñaste que iba a ser lo máximo cuando tú lo lograras, ahora resulta que te es un dolor de cabeza, vives afanado, estresado y hasta con problemas de estomacales y de digestivos y de estrés a causa de que se cumplió tu sueño, pero fue un sueño que se originó en el alma. Y cuando el sueño se origina en el alma, en los sentimientos y las emociones, es engañoso porque dice la palabra que engañoso es el corazón. Los sueños del alma pueden ser riesgosos. Si el alma está corrupta, si no está bajo el control del espíritu, si el alma no ha sido renovada, es muy riesgoso. Ahora, pastor, cuando el alma ha sido renovada, ahí es otra historia. Pero si hay un área de tu vida que no ha sido transformada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, y en base a esa área de tu vida que no ha sido transformada y renovada por el Espíritu Santo, tú colocas tus sueños, llevan mucho riesgo. Una segunda fuente de sueños es la carne. La carne nos pone a soñar, la chuleta. La carne es aquello que es opuesto al espíritu e incluso al alma cuando el alma ya ha sido renovada. La carne se refiere a la naturaleza humana, lo exterior, lo natural, al cuerpo. Y mire lo que dice Romanos 8, 5 al 8 acerca de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, van a soñar con las cosas de la carne. Sus sueños van a estar basados en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, los deseos, lo que la carne dice que hagamos, lo que la carne anhela, lo que la carne proyecta, lo que la carne hace de propósito, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden sujetarse. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, lo que me está diciendo aquí es que los sueños que se basan en la carne producen muerte, producen enemistad contra Dios. No podemos agradar a Dios con esos sueños. Entonces, definitivamente, los sueños originados en la carne son totalmente riesgosos. Por eso dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. Y Romanos 13, versículo 14 nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos dice que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Y Gálatas 5:17 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Imagínense los sueños que son resultados de una mente carnal o de una vida carnal. Esos sueños son riesgosos. Esos sueños no te van a llevar a una bendición. Hay sueños que son generados por la codicia y la avaricia, resultado de la carne, el orgullo, la vanagloria, la vanidad, la concupiscencia, los deseos carnales que batallan contra el alma. Dios no está comprometido en cumplir esos deseos originados en la carne. Él no tiene nada que ver con ello. Por lo tanto, lo que se origina en la carne es totalmente riesgoso. Quizá algunos sueños del alma, cuando el alma está alineada al espíritu, podrían ser factibles. Pero lo de la carne, nunca. Y a veces nosotros presupuestamos, proyectamos, deseamos, anhelamos cosas de la carne. Pero una tercera fuente donde se originan los sueños es el espíritu. O le podríamos llamar los sueños de Dios. Y son sueños, deseos, anhelos que pone el Espíritu dentro de nosotros, como lo hablamos la semana pasada, los concibe dentro de nosotros. Y Dios está comprometido con el cumplimiento de esos sueños. Por eso necesitamos decirle al Señor que ponga sus sueños en nosotros para ir por ellos con su ayuda. Mire lo que dice el salmista en el Salmo 40, versículo 5 de la traducción viviente. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. Esos son los sueños de Dios que Dios quiere poner en ti, sus planes, sus propósitos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás.
Proverbios 19:21 dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, en la mente, en el intelecto, pero el consejo de Dios, los sueños de Dios, lo que pone el Espíritu es lo que va a permanecer. El mismo Señor, el mismo Padre, nuestro Dios, nos dice en Isaías 55:8, mis pensamientos no son como tus pensamientos, ni tus caminos como los mis caminos, son más altos, mis pensamientos como son más altos los cielos que la tierra, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Y Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, pero deben ser los sueños que se originan en el Espíritu. Ahora, la semana pasada hablamos de cómo podemos identificar una visión de Dios que ya ha sido engendrada por el Espíritu, y es lo mismo para los sueños. Esos sueños van más allá del pensamiento y la lógica humana. Son sueños que Dios revela y confirma, que van asociados con el establecimiento de su reino, que su cumplimiento provoca la gloria y la alabanza a Dios y el gozo y la bendición de los hombres, y que salen del corazón de Dios. Entonces, soñar sueños no riesgosos tiene que ver con su origen. Los que se originan en el alma no renovada son peligrosos, muy riesgosos. O en esas áreas de tu alma que no ha sido totalmente cambiada y renovada, es riesgoso. Los que se originan en la carne son totalmente letales y peligrosos, pero los que se originan en el Espíritu son los que te van a bendecir y son los que Dios quiere que tú sueñes. Por otro lado, soñar sueños no riesgosos tiene que ver con su beneficio. Así es de que asegúrate que el cumplimiento de tu sueño no te beneficie solo a ti. Dios nunca va a ponerte a soñar y a querer lograr algo solo pensando en ti. De hecho, Él no pensó en Él cuando soñó salvar al mundo y entregó a su Hijo. Si Él piensa en Él, no lo entrega. Dios es generoso. Ni Él piensa en sí mismo. Su visión abarca todo lo creado. Entonces, un sueño que solo nos beneficia a nosotros es un sueño egoísta. Y Dios es generoso. Y Dios nunca pondrá sueños egoístas en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios le dijo a Abraham, Abraham, de cierto Abraham, te bendeciré. Pero no termina ahí. Y serás bendición. Entonces, cuando el cumplimiento de tu sueño, o ese sueño que tú anhelas, solo te beneficia a ti, es muy riesgoso, porque Dios tiene una visión más amplia. Por eso dice, más altos que tus pensamientos son los míos. Dios tiene una visión más grande, Dios tiene una visión global cuando nos pone a soñar, no solamente una visión personal. Yo no sé si usted se acuerda de los pronombres personales en nuestro idioma. Y los pronombres personales tienen que ver con el yo, con el tú y con ellos, él o ellos, tú o ustedes, yo y nosotros, yo, nosotros, tú, ustedes, él, ellos, ellas, ella. Estamos en la clase de español. Ahora, el yo tiene que ver con nosotros, conmigo, y el nosotros tiene que ver con mi núcleo, con mi gente, con mi mundo. Y hasta cierto punto, el yo es totalmente egoísta y el nosotros hasta cierto punto es localista. Pero está, por ejemplo, el tú y el ustedes, y ese ya se vuelve generoso, cuando yo no solo pienso en mí, sino en ti y en ustedes. Y ese es un sueño generoso, es un sueño que ya no es tan riesgoso soñar. El primero sí es muy riesgoso, el yo, porque eso nos lleva al egoísmo. El segundo, cuando ya se trata de terceros, el tú y el ustedes, de alguna manera es un sueño que no lleva tanto riesgo, pero hay uno mayor. Es un sueño el que habla de ellos, que va más allá de los que están cerca, que va más allá del que yo tengo relación, que va más allá hablando de gente que ni siquiera sé dónde están, ni siquiera conozco. Cuando Dios puso a soñar a Abraham, dijo, en ti serán benditas las naciones de la tierra, y estaba hablando de nosotros. Fue más allá de tu sueño de tener un hijo, o de tu sueño de bendecir a tu pueblo. Fue a una visión que hasta el día de hoy afecta nuestro mundo para bien. Entonces, un sueño no riesgoso es aquel que va más allá del yo o del nosotros, que piensa en el tú y en el usted y no se queda ahí. Va más allá, que piensa en el él, en el ella, en el ellos, en el ellas.
Y le voy a dar un ejemplo en la oración que Cristo hizo. Ahí en Juan capítulo 17, versículos 4 y 5, Jesús primeramente empieza hablando del yo. Ahora, quiero aclarar, no todo el yo es egoísta. También podemos pedir bendición para nosotros, pero Dios no quiere que te quedes con esa bendición. Quiere que pases al tú, al ustedes, y que pases del ustedes al ellos. Y Jesús pidió primeramente por él. Mire cómo dice Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, está orando y le dice: glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Si Jesucristo ahí termina su oración, quizá hubiese sido un poco egoísta, aunque él tenía el derecho de hacerlo, porque él es Dios. Y no lo voy a cuestionar. Pero si yo hago una oración parecida a esa, pensando solamente en mí, sería una oración hasta cierto punto egoísta. Pero después Jesús no se queda ahí, porque Jesús siempre nos enseñó. Y Él pasa al tú y al ustedes. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Ustedes, discípulos que están aquí conmigo, tú, Judas, tú, Pedro, tú, Juan, tú, Jacobo, yo oro por ti, no solamente pido por mí, ruego por ti porque tú eres de Dios, ruego por los que tengo aquí cerca, por los tus, por los ustedes, porque Señor, son tuyos, pero no queda ahí. Mire cómo pasa a un nivel mayor en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, por el tú, por el ustedes. No solamente ya Jesús está orando por el yo, ni por el tú y el ustedes. Dice, no solamente oro por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estaba orando por nosotros. Más de 2000 años hace. Su oración no era una oración egoísta. Obviamente, él pedía la bendición del Padre y quería regresar a la gloria que él tenía antes que el mundo fuese hecho. Ya había terminado la obra, no había nada que hacer. Dice, Señor, estoy listo. Pero después dice, no solamente pido por mí, porque Jesús nunca fue egoísta. Él pasó al tú y al ustedes. Y después pasa al ellos. Y gloria a Dios porque oró. Cuando dijo, los que han de creer en mí, se refería a ti y a mí, que hemos creído en Jesucristo por la palabra de los ustedes de aquel tiempo, sus discípulos, de los tú de aquel tiempo, sus discípulos. Espero no estarlos confundiendo con esto de los pronombres. Así es de que, amado, sueña los sueños que no solo te benefician a ti, sino sueña los sueños que benefician a los cercanos, pero también a los más lejos. A veces nuestras oraciones son un poquito mezquinas, y perdone que use esta palabra, porque solo se concentran en mí, en yo, en nosotros. Y Dios quiere que nos ocupemos de los ustedes, de los tus, de los ellos, de las ellas. Necesitamos ampliar nuestra visión, una visión más grande. Nosotros no podemos solo orar por nuestra familia, sino por la familia de los que nos rodean y la familia del pueblo de Dios y las familias de la tierra. Yo no puedo orar como pastor solo por mi congregación. Yo tengo que pedirle a Dios por las congregaciones de todo México y del mundo y del estado de Nuevo León. No solamente por las congregaciones que están bajo nuestra cobertura espiritual, sino por todas las congregaciones que están bajo diferentes ministerios y apóstoles, porque al final de cuentas somos el cuerpo de Cristo. Si yo me concentro solo en mi territorio, en mi congregación, en mi iglesia, en mi grupo, me vuelvo egoísta. Y a veces nos pasa en nuestras cuestiones particulares, nos concentramos tanto en nosotros que nos olvida de los tus, de los ustedes y de los ellos. Así es de que un sueño no riesgoso tiene que ver con el beneficio. Y los sueños que benefician de manera integral, global, no solamente de manera particular, son sueños que nunca serán riesgosos. Acuérdese, el primero tiene que ver con el origen. Son los sueños que pone el Espíritu dentro de nosotros. Pero también soñar sueños no riesgosos tiene que ver con el plan y el propósito de Dios para nosotros. Dios nunca te pondrá a soñar sueños que vayan en contra de su mismo plan.
Dios nunca te pondrá a soñar sueños que vayan en contra de su propósito para tu vida. Y quiero decirte que el plan y el propósito de Dios es extender su reino. Por eso Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6:10, venga tu reino. Y la pregunta es cómo el cumplimiento de mi sueño puede ayudar o provocar para el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Y si tengo una buena respuesta a eso, es un sueño de Dios. Y si no la tengo, no es un sueño de Dios. Porque Dios nunca separa su reino de los sueños que pone en ti y de los planes y propósitos que tiene para tu vida. Todo plan y propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en lo particular tiene que ver con la extensión de su reino. Así es de que soñar los sueños de Dios tiene que ver con el establecimiento del reino de Cristo, de Dios en la tierra. Y así es de que necesitamos preguntarnos, Señor, este sueño que has puesto en mí, que creo que es del Espíritu, que creo que beneficia a todos, ya cumplí los dos requisitos, ¿cómo ayuda para que tu reino se establezca? ¿Cómo colabora para que tu reino avance, Señor? Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, los sueños no riesgosos son aquellos que nacen de un corazón que siempre está buscando primeramente el reino de Dios. Si tú eres una persona que buscas el reino de Dios sobre todas las cosas y buscas primeramente el reino de Dios sobre cualquier otra cosa, no tienes riesgo de soñar sueños equivocados. Los sueños no riesgosos están alineados a la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que dijéramos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero también, bueno, antes de eso quiero decirle lo que dice el Salmo 40, versículo 8. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Así es de que qué importante es que nosotros podamos soñar los sueños que van relacionados con el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra y que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces te pregunto hoy, ¿eres de aquellos que buscan realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Estás determinado para hacerla? Entonces ve por tus sueños. Porque definitivamente los sueños que tú tienes son voluntad de Dios y Dios está comprometido en cumplirlo. Pero hay algo más. Soñar sueños no riesgosos tiene que ver con su origen. Ya lo dijimos. El alma es riesgosa. La carne es riesgosa. Tienen que ser los sueños que se engendran por el Espíritu. Soñar los sueños de Dios tiene que ver con el beneficio, donde no se incluye solo una manera particular, sino una manera global. Y dijimos que soñar los sueños de Dios tiene que ver con los planes y propósitos de Dios para nuestra vida, los cuales incluyen extender el reino de Dios sobre la tierra y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Y, número 4, soñar los sueños de Dios tiene que ver con integridad, con legalidad, justicia y santidad. Te lo voy a volver a repetir. Soñar los sueños de Dios tiene que ver con integridad, legalidad o justicia y santidad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, los sueños no riesgosos son aquellos sueños cuyo cumplimiento nunca te va a llevar a la desobediencia a Dios. Si tú tienes que desobedecer a Dios para cumplir un sueño, no es legal. Los sueños no riesgosos, su cumplimiento nunca nos lleva a romper principios que Dios mismo ha establecido. Y si los rompes, ya no estás actuando en justicia o legalmente. Los sueños que Dios pone, su cumplimiento nunca te llevará al pecado. Porque si te lleva al pecado, entonces ya no hay santidad. Y soñar los sueños de Dios tienen que ver con la integridad, con la justicia, con la santidad, con la legalidad. Los sueños que son de Dios, su cumplimiento nunca nos llevará a afectar a terceras personas. Siempre estarán basados en el amor a Dios y en el amor a los demás. Y si para cumplir un sueño
hay que violar principios, no lo pienses, ese no es un sueño de Dios. Si para cumplir un sueño hay que romper principios, no estamos actuando correctamente. Un sueño no riesgoso es aquel que no viola los principios de integridad, de justicia, de legalidad, de lealtad y de santidad delante de nuestro Padre Celestial. Hay personas que para cumplir sus sueños han tenido que dejar a Dios. Para cumplir sus sueños han tenido que desobedecer un principio. Y después se lamentan porque ese sueño que tenían lo lograron, pero no era un sueño que engendró el Espíritu, era un sueño originado en su carne. Y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así es de que, amados, en este tiempo que vas a hacer tus planes, tus propósitos, considera esta enseñanza, además de la que vimos el domingo pasado, para que tus planes, propósitos y proyectos para el año 2021 vayan de la manera correcta y que Dios haga grandes cosas contigo en este tiempo. Y quiero terminar diciéndote esto: los sueños de Dios tienen que ver con lo eterno. Los sueños no riesgosos son los sueños de Dios que tienen que ver con lo eterno. Aquí, ¿a qué me refiero? Que normalmente los sueños que Dios pone no solo se limitan a lo temporal, a lo terrenal. Van más allá de lo temporal y más allá de lo terrenal. El Señor Jesucristo dijo en Juan 6:27, trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Si tú estás soñando solamente para lo terrenal, es muy probable que sea un sueño del alma o de la carne, pero no el sueño de Dios, porque el sueño de Dios va relacionado con la eternidad, porque Dios no piensa solo para el aquí, Él piensa para siempre, por toda una eternidad en su presencia. Los sueños de Dios van más allá de lo temporal, no se reducen solo a los días que estamos aquí sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Yo espero que hay gente que ha resucitado con Cristo que me está escuchando en este tiempo. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero seamos honestos, muchos planes y propósitos que hacemos a principio de año tienen que ver mucho con lo temporal. Y que quizás sea la causa por la cual llega fin de año y no cumplimos nada. Seamos honestos, en tu lista de propósitos quizás mucho tiene que ver con lo temporal. Ahora yo no estoy diciendo que no aspires una bendición para este tiempo, como una necesidad suplida, una casa, un vehículo de transporte que es necesario en una ciudad como esta, donde no tenemos un transporte muy bueno que digamos y las distancias son muy largas. No estoy diciendo que rehuyas a eso, pero no lo limites a eso solamente. Tú tienes que soñar también en la cuestión de las cosas eternas. Según a los Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, un sueño de Dios o un sueño no riesgoso tiene que ver más allá de lo temporal, más allá de este tiempo, más allá de esta tierra, tiene que ver con la eternidad. Bueno, pues ahora sí tenemos herramientas suficientes para ponernos a soñar. Para pedirle a Dios un sueño, una visión que venga de Él y que sea engendrada por el Espíritu. Yo te pido que sigas escuchando la palabra del domingo pasado, una visión de Dios. Y esta palabra de hoy, sueños no riesgosos. Una vez que lo escuches, métete en oración y dile, Señor, yo quiero actuar conforme a tu palabra. Agarra una pluma, un lápiz, una hoja en blanco y empieza a escribir lo que el Espíritu vaya poniendo. Revisa que no se contradiga con los principios de Dios y lo que hemos estado enseñando. Ten presente la enseñanza, porque Dios te quiere poner a soñar. La gente o el mundo de hoy necesita de gente proactiva, gente que quiera avanzar, gente que quiere extender el reino de Dios.
gente que sea valiente para extender el reino de Dios aquí sobre la tierra. Estamos viviendo tiempos difíciles, no nos vamos a quedar pasivos como lo dije al principio, pero necesitamos ir tomados totalmente de la mano de Dios.